Hola, hola. Sean todos bienvenidos a mi canal. No han sido pocos los comentarios en los cuales me han solicitado cambiar los primeros videos de la Biblia, los cuales grabé en una voz digital. La solicitud ha sido muy reiterada, así que aquí está el video del diluvio universal realizado con mi propia voz. Antes que nada, invito a quienes no se han suscrito aún a que lo hagan de una vez. No hay sea que después se les olvide. Ahora sí, comencemos. En el video de hoy analizaremos la narración del diluvio universal incluida en el libro Génesis de la Biblia. La finalidad es lograr determinar si fue un hecho histórico o solo se trata de una historia mitológica. Antes de empezar, una aclaración. Todas las referencias bíblicas que aquí se mencionan serán del libro del Génesis y para evitar confusiones con las diversas versiones bíblicas, usaremos como consulta la Biblia digital de la web www.lds.org en idioma español. Dejo el enlace en la descripción. Lo primero es conocer las características del arca que Dios le pidió a Noé construir. Eso lo encontramos en los versículos 14, 15 y 16 del capítulo 6. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás, de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca, y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, piso segundo y tercero. Bien, tenemos que el arca fue construida en madera de un árbol que hoy no identificamos con el nombre de gofer, por lo que no sabemos las características físicas de dicha madera. Se usó una sustancia que llamaron brea. Asumo que para impermeabilizar, ya que en una estructura de semejantes proporciones, usar pegamento para unir sus partes es incoherente. El pegamento tendría que ser decenas de veces más resistente que cualquier pegamento de nuestra actualidad, producido en cantidades industriales. Las dimensiones del arca se definen en codos. No contamos con la equivalencia precisa, pero podemos asumir unos hipotéticos 45 centímetros. Ya que de ser más grande aumenta la imposibilidad de construcción y de ser más pequeña la medida, menor su capacidad de carga. También sabemos que en su interior tenía 3 niveles y los únicos accesos al interior eran por una ventana en la parte superior y la compuerta de entrada a un costado. Capítulo 7, versículo 4. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. De este versículo podemos concluir que Noé tuvo 7 días para fabricarla, y el arca debería ser completamente autónoma por mínimo 40 días. Ahora establezcamos de qué estaba compuesta la carga total del arca. Capítulo 6, versículo 18. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Capítulo 6, versículo 21. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Capítulo 7, versículo 2. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Bien, en el arca debían viajar 8 personas, además 7 parejas de cada especie animal limpia y una pareja de cada especie animal que fuese no limpia, más todo lo necesario para que todos continuasen vivos luego de la travesía. Pero ¿y cuánto tiempo duraría dicha travesía? Capítulo 7, versículo 11. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, y las compuertas de los cielos fueron abiertas. Capítulo 8, versículo 14. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra.
Estas fechas, claramente expuestas, poseen 1 año y 10 días de diferencia. El primer reto que tuvo Noé para la construcción de su arca consistía en obtener toda la madera necesaria y transportarla hasta el lugar de construcción, teniendo en cuenta que además de la madera del arca, necesitaría madera para los soportes que la sustentarían. También necesitaría madera para los andamios y grúas. Podemos suponer que en el patio de la casa de Noé crecía un bosque completo de árboles de una especie única, especie perfecta para la construcción de la embarcación. Así se ahorraría mucho trabajo en el transporte de la madera. No conocemos la especie de árbol, por lo que no podemos calcular con certeza cuántos árboles requirió, pero sin importar su tamaño, estamos hablando de decenas de miles de árboles talados. Aquí surge la pregunta: ¿quién taló esos árboles? Noé podría haber contado con miles de amigos que supieran usar un hacha, pero por el contexto de la narración pareciera que Noé no era muy popular, pero sí contaba con el apoyo de Dios, quien en su omnipotencia pudo ordenarle a alguna especie animal que realizara el trabajo, por ejemplo, roedores, aves, insectos, etc. Sin importar la especie, requirió de cientos de miles, incluso millones de individuos. Una vez tuviese todos los árboles necesarios talados, requeriría pelarlos y cortarlos en tablones con dimensiones muy específicas, labor que también podría desempeñar los roedores, aves o insectos, pero con la premura de contar con solo 7 días para terminar la construcción. Para ello debieron de ser decenas de millones de animales los involucrados en esta labor. Mientras esos animales estaban preparando la madera, Noé debería iniciar el montaje de los andamios y de las grúas, para lo cual requeriría mucha fuerza y al mismo tiempo precisión. Para esta tarea, el único animal que se me ocurre que pudo ayudarlo es el elefante, ya que puede levantar gran peso con su trompa y ubicarlo con precisión. Así que también había un ejército de elefantes ayudándole a realizar el ensamblaje. Aquí surge un gran problema: ¿cómo unir las diferentes piezas? Para el andamiaje, con simples amarres de cuero podría funcionar, pero unir las piezas de una grúa que tendrá que levantar varias toneladas con amarres de cuero seguramente se quebraría. Para solucionar esto se me ocurren herrajes de hierro, como los que posee un barril para vino, pero surge un nuevo reto para Noé. Necesita extraer el hierro de la tierra, limpiarlo, fundirlo y forjarlo. Labores en las cuales ningún animal podría ayudarlo sin contar con herramientas que debieron obtenerse con el mismo proceso. Como conclusión, el arca no pudo construirse sin una significativa cantidad de obreros y herramienta especializada. Claro que podríamos afirmar que Dios puede haberle entregado a Noé la madera lista, las grúas, los herrajes, la herramienta, pero ¿qué sentido tendría que Dios le ordenara a Noé construir el arca cuando Dios pudo crearla con un chasquido de dedos? Supongamos que Noé logró construir el arca y se dispone a cargarla con los animales y el sustento para estos, tal cual como Dios se lo ordenó. En este punto suele aparecer la duda de cómo pudieron llegar hasta el arca los animales endémicos, especialmente los que se encontraban a decenas de miles de kilómetros del lugar donde Noé zarpó. Pero Dios, con su omnipotencia, pudo reunir a todos los animales que subirían al arca con siglos de antelación. Se calcula que en la historia del planeta unas 2.970 millones de especies se han extinto. Imaginar que todas tuvieron oportunidad de entrar en el arca implicaría un arca del tamaño de una ciudad como Nueva York. Así que Dios debió contar con criterios muy específicos para salvar solo a las especies con las que hoy contamos. Pero surgen cuestionamientos como: ¿por qué no permitió que subiese ningún dinosaurio? Muchos afirman que fue por su gran tamaño, pero existieron dinosaurios del tamaño de un cerdo. ¿Por qué Dios no permitió la subida al arca de primates como por ejemplo el Australopithecus, el Gigantopithecus, el Paranthropus, el Sahelanthropus, entre muchos otros? Pero sí permitió que subieran el orangután, el gorila, el chimpancé y el humano. Y ni mencionar a los insectos gigantes,
Gusanos de 3 metros, libélulas de 50 centímetros, podrían ser porque Dios sabía con antelación que estos animales no sobrevivirían con las condiciones actuales del planeta. Pero ¿por qué salvar los elefantes y no al mamut? ¿Por qué salvar al tigre bengalí y no al tigre dientes de sable? Supongo que esta es una de esas preguntas que le haré a Dios si me lo llego a cruzar en algún momento. Para continuar, calculemos rápidamente el volumen interior del arca. 135 metros de larga, 23 metros de ancha y 14 metros de alta. Eso da un volumen total de 43.470 metros cúbicos. Quiero ahora calcular cuántas personas podrían sobrevivir con ese volumen de aire atrapados durante 40 días, tiempo que duraría el diluvio. La persona promedio en calma consume 2,5 litros de aire por inhalación, realizando unas 6 inhalaciones por minuto, lo que indica que en unos 40 días una sola persona consume 860 metros cúbicos de aire. Como contamos con un volumen total de 43.470 metros cúbicos, la cantidad de personas que podrían sobrevivir encerradas en el arca sería de más o menos 50 personas. Cantidad que disminuye si contamos el entramado de madera de la embarcación, los 3 pisos en los cuales está dividida y el problema de que el gas carbónico se concentra arriba y el oxígeno abajo. Pero asumamos que son 50. Noé y su familia son 8. Como mínimo 2 elefantes, que consumen el aire de 20 personas. Para este punto solo he nombrado 2 especies y ya se consumió más de la mitad del aire dentro del arca. ¿Qué sucedería si además de los animales subimos comida y agua para todos? Pues que a los 40 días lo único que seguirá vivo serían bacterias y parásitos. Para solucionar este inconveniente podríamos hacer el arca mucho más grande, por ejemplo del tamaño del Titanic. Claro que alguien podría afirmar que la inundación planetaria no ocurrió por lluvia, sino que agua que se encontraba enterrada afloró a la superficie. Así nuestra arca podría carecer de techo y permitir que todos respiraran libremente. Pero siendo la Biblia el único documento inspirado por Dios y que éste a su vez afirma que el diluvio fue un diluvio, caería en algo llamado error, abriendo la puerta a que contenga otros errores. Por ejemplo, que David realmente no matara a Goliat, que Moisés lograra separar las aguas del mar o que Jesús hubiese resucitado. Ahora que contamos con un arca gigantesca, donde todos pueden respirar encerrados por 40 días, surgen otros problemas. Por ejemplo, se podría cargar el agua necesaria, aunque no se me ocurre en qué clase de recipientes. Pero animales que beben agua son animales que necesitan orinar. Miles y miles de litros diarios de orina que en los primeros 40 días se deberían almacenar dentro de la embarcación. Si a eso se le agregan miles de kilos diarios de excremento, las flatulencias ricas en metano de todos harían insufrible el ambiente. Además, dentro del arca no habría luz, y obviamente no fueron tan estúpidos de encender una antorcha dentro de un recinto de madera con metano en el ambiente y escaso de oxígeno. También está el problema de los animales que comen otros animales. Al carecerse de neveras, los animales destinados a comida deberían permanecer vivos y para ello requerían de comida y agua adicional. Y también me falta mencionar a los animales que son carroñeros, pero eso complica demasiado las cosas. Frente a este planteamiento, me han dicho que en esa época todos los animales eran vegetarianos, lo que solucionaría el problema de la comida viva, pero agravaría el problema de las flatulencias de metano. Para solucionarlo, se me ocurre que todos los animales, una vez cerrada el arca por Dios, entraron en una hibernación de mínimo 40 días. Así se evitarían la orina, la caca y las flatulencias. También podrían evitar cargar agua, recogiendo agua del océano pasados los 40 días, ya que este sería de solo agua dulce. ¿O será que Dios también hizo llover sal? O mejor aún, que la gran mayoría de animales hibernara hasta pocos días antes de bajar del arca. Así solo tendrían que haber subido comida para subsistir el tiempo suficiente mientras la tierra volvía a florecer. Claro, luego de su descenso del arca.
Ahora analicemos de dónde pudo salir toda esa agua. Capítulo 7, versículo 19 y 20. Y las aguas prevalecieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más alto prevalecieron las aguas, y fueron cubiertos los montes. En mi país, Colombia, hay un municipio que se llama Puerto López. Es considerado el lugar más lluvioso del planeta. Tiene una precipitación anual de 12,9 metros. Si con el diluvio en 40 días se logró tapar el monte más alto de la Tierra, el Everest, a 8.850 metros, se requirió de una precipitación 6.260 veces mayor que la precipitación del lugar más lluvioso sobre el planeta. Lo que implica que cada minuto de esos 40 días sobre el arca caían más de 470 toneladas de agua. Ninguna madera conocida actualmente podría haber resistido sin romperse, siendo peor los puntos de honor entre los tablones, con el agravante que permanentemente el arca estaría cubierta de agua, sin posibilidad de asomar la nariz para respirar. Pero la construcción del arca fue un punto que ignoramos al inicio de este video, y lo ignoraremos de nuevo. No son pocos los que afirman que toda el agua necesaria para tal proeza salió de las entrañas de la Tierra, pero esa versión tiene un problema enorme. Para subir el nivel del mar global casi 9 kilómetros, hace falta 3.36 veces más agua de la que hay en su totalidad en los océanos. Salvo que todos los continentes flotaran permanentemente sobre agua, esta agua adicional tendría que estar en grietas y poros del subsuelo que por su gran volumen estaría contenida a enormes profundidades, sometida a temperaturas altas y enormes presiones. Pueda que contenida allí se encuentre en estado líquido, pero una vez liberada se transformaría en vapor de forma explosiva. Ahora imaginemos esa cantidad de agua liberada a la atmósfera en forma de vapor supercaliente, simplemente si hubiese esterilizado la superficie del planeta. Otras versiones afirman que la órbita de la Tierra atravesó la cola de un cometa. Millones de meteoritos de hielo caerían sobre la Tierra, aportando el agua adicional para la enorme inundación. Pero esta versión tiene el mismo problema que la anterior. Muchísima agua se evaporaría calentando el planeta hasta niveles que harían imposible la vida en la superficie. Y aún omitiendo estos problemas, al acabar el diluvio, queda la cuestión de ¿a dónde se fue el agua? Si regresó a las entrañas de la Tierra, ¿cómo volvió a quedar atrapada allí? Y si por el contrario salió del planeta, ¿cómo es que logró escapar sin matarnos a todos en el proceso? Capítulo 6, versículo 7. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Tanto cristianos como yo estamos de acuerdo en que Dios, siendo un ser que todo lo sabe, no se puede arrepentir de algo que ha hecho. Por lo tanto, en este versículo debe haber una mala interpretación o una errónea traducción. Pero si ocurre con este versículo, ¿podría ocurrir con otros? Yo no encuentro un motivo para afirmar que es el único error, lo que me lleva a preguntar: ¿y si todos hemos malinterpretado el diluvio? Capítulo 6, versículo 17. Y yo, he aquí, yo voy a enviar un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en la que haya espíritu de vida bajo el cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. En el idioma español, la palabra para designar al planeta y al suelo es la misma, tierra. Y si en el idioma original de la Biblia ocurría lo mismo, posiblemente el traductor se equivocó. Dios no quiso decir que inundaría al planeta completo, sino que hacía referencia a inundar el suelo, posiblemente de un lugar pequeño y específico, convirtiendo al diluvio universal en una simple inundación localizada. Capítulo 7, versículo 21. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre.
En este versículo podemos interpretar que lo que se quería eliminar era la vida que respira aire incluyéndonos, pero no hay castigo para la vida de debajo del agua. Con un ejemplo podemos entenderlo más claramente. Las ballenas, los delfines, las marsopas, las focas y en general todos los mamíferos marinos son animales que viven dentro del agua pero necesitan respirar aire. Durante los 40 días que llovió copiosamente no podrían haber respirado, por lo que todas esas especies se hubiesen extinto, pero actualmente tenemos a la ballena azul deambulando por los océanos. Un animal tan grande que con solo los 2 ejemplares, macho y hembra, se hubiese llenado el arca, y ni para qué mencionar el problema que sería meterlos. Este dilema deja pocas opciones. O Dios hizo un diluvio global, pero creó de nuevo muchas especies, generando la pregunta: ¿y por qué no creó toda la vida desde cero? La creación completa le había tomado 7 días y para el diluvio necesitó casi 400. Rehaciendo todo nuevamente, se hubiese ahorrado todo el drama. O Dios desarrolló el diluvio solo en un área en la cual se encontraban los humanos, los cuales no podrían estar ni en América ni en Oceanía, ya que los nativos de estas regiones tienen idiomas diferentes y no pudieron obtenerlos hasta siglos después en la Torre de Babel. ¿Qué sentido tendría inundar 2 continentes completos si allí no había presencia humana? Capítulo 7, versículo 23. Así fue destruido todo ser viviente que había sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, y los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedaron solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Bajo esta nueva postura se solucionan varios inconvenientes. Con el diluvio global, la vida se hubiese casi erradicado del planeta, incluyendo los océanos. Pero con un diluvio localizado, toda la vida marina se hubiese salvado. No se requeriría de cantidades imposibles de agua. Con el agua que tenemos aquí en la Tierra nos alcanza y sobra. El clima planetario no se hubiese modificado tan dramáticamente, y al bajar todos del arca hubiesen podido encontrar terrenos con vida vegetal y animal que sirviesen de alimento. También podríamos contar con que al ser una cantidad de especies localizadas, no tendríamos problemas con los animales endémicos, con los virus que pese a que no están vivos, existen y de haber pasado por el diluvio se hubiesen extinto. Junto con los parásitos que para sobrevivir tendrían que viajar dentro de sus huéspedes. Con el método para deshacernos de toda esa agua pasado el diluvio, el arca no tendría que ser tan grande, no habrían problemas de oxígeno dentro de ella y el riesgo de que se hundiera hubiese sido mucho menor. Capítulo 7, versículo 4. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y a todo ser viviente que hice, raeré de sobre la faz de la tierra. Capítulo 7, versículo 19. Y las aguas prevalecieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Capítulo 6, versículo 4. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Se supone que este relato lo plasmó en la Biblia el mismísimo Moisés, a partir de visiones y sueños. Yo me pregunto, ¿qué podría haber soñado para saber que el diluvio era planetario, si nunca se enteró que la Tierra es una esfera flotando en el vacío? ¿Acaso no pudo malinterpretarlo todo? ¿Por qué los problemas no terminan allí? Aún hace falta resolver, por ejemplo, cómo aparecieron todas las razas humanas del planeta a partir de 8 personas. Aunque cada uno de ellos fuera de una raza diferente, hoy en día las razas serían indistinguibles a causa de las combinaciones recurrentes. Otra duda que aparece: ¿de dónde surgieron todas las enfermedades genéticas? Si esas 8 personas las poseían todas, su reproducción hubiese sido imposible, ya que muchas enfermedades genéticas impiden tanto la fecundación, la gestación y el parto. Otra duda: Dios decide rehacer a la humanidad porque estaba llena de violencia, pero ¿acaso Dios no creó a esa humanidad a su imagen y semejanza?
decidiendo de qué estaría rellena. ¿Por qué Dios haría resurgir la vida en el planeta a partir de la lujuria, la pederastia, el incesto y fornicar a más no poder, si luego castigaría tales comportamientos? A los primeros humanos, Adán y Eva, los hizo ingenuos porque dizque así era mejor. Luego, pasado el diluvio, permitió la perversión, porque no matar a todos los humanos y fabricar unos nuevos Adán y Eva. Incluso hubiese podido ubicar los árboles prohibidos lejos del alcance de humano alguno. Por último, quisiera analizar un poco el comportamiento de Dios con la finalidad de lograr entender por qué haría las cosas como se narra en la Biblia que las hizo. Capítulo 5, versículo 32. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Capítulo 7, versículo 6. Y era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Capítulo 8, versículos 16 y 17. Sal del arca, tú y tu esposa y tus hijos y las esposas de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo. Y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. En resumen, Dios se arrepintió de crear la vida que respiraba aire, tal y como la había creado. Pero en vez de hacer borrón y crearla nuevamente con un chasquido de dedos, le ordenó a un anciano de 600 años que junto a sus 3 hijos de 100 años y sus respectivas esposas de más o menos 14 años construyeran una embarcación imposible de fabricar para realizar un viaje imposible de hacer, con la finalidad de que Dios no tuviese que hacer la creación de la vida desde cero. Fabricación que previamente le había tomado menos de una semana, pero ahora proteger esa misma vida le tomaría casi 400 días. Pero intentemos introducirnos un poco más en la mente de Dios. ¿Cuál fue el motivo por el cual Dios arrasó la tierra? La Biblia es bastante ambigua definiendo los motivos de Dios para el diluvio. En unos versículos afirma que fue la gran violencia esparcida por toda la tierra. En efecto, la vida, con tal de sobrevivir, es muy violenta, tanto para alimentarse como para la reproducción. Pero, ¿no fue Dios el que decidió que la naturaleza fuese cruel, salvaje y violenta? En otros versículos de la Biblia afirma que Dios estaba ofendido por lo pecadores que éramos los humanos. Si pecar significa transgredir la ley de Dios, yo me pregunto, ¿cuál ley transgredíamos si Dios aún no le entregaba sus 10 mandamientos a Moisés? En otros versículos se cuenta cómo los ángeles estaban teniendo prole con las mujeres humanas, y a Dios no le agradaron estos híbridos resultantes, así que decidió aniquilar a toda la humanidad. Pero esta postura también es incongruente por varios motivos. Primero, a una mujer promedio le cuesta defenderse de un violador de tamaño y peso promedio. ¿Qué posibilidades tendría frente a un atacante del doble de estatura y 4 veces su peso? Siendo ellas las víctimas, no entiendo por qué Dios quiso castigarlas. Los partos en nuestra especie suelen ser muy dolorosos. ¿No era suficiente castigo para las mujeres tener que parir un bebé gigante? Tercero, ¿qué pecado estaban cometiendo los hijos híbridos al nacer como para que Dios los quisiera castigar matándolos? Cuarto, el castigo que Dios impuso a los hombres por ser poco más que espectadores fue morir ahogados. ¿Esto no podría calificarse como una condena desproporcionada? Más aún cuando no existió delito alguno. Quinto, aniquilar con el diluvio elefantes, jirafas, leones, perros, gatos, cucarachas, moscas, hormigas, etcétera, 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 ocurrió porque los ángeles también estaban teniendo sexo con todas estas especies y como consecuencia estaban naciendo híbridos.
Pues debo decir que me parecería muy interesante encontrarme un híbrido cucaracha ángel y en especial descubrir cómo un ser del doble de tamaño de un humano logró inseminar a una criatura más pequeña que un dedo meñique. Postdata. Dios se iba dando garra en poner lujuria dentro de esos ángeles. Sexto. Dios lo sabe todo, así que sabía antes de que pasara que sus amados humanos harían lo que sea que hicieron para provocarle arrepentimiento y fraguar el genocidio del diluvio. Lo sé, ¿cómo se me puede ocurrir usar la palabra genocidio para actos divinos? Fácil, el significado de genocidio es el exterminio sistemático de un grupo social. Dios, con el diluvio, exterminó sistemáticamente a todos los grupos sociales. Pero retomemos, Dios sabía lo que ocurriría, pero decidió no hacer nada, ni siquiera por salvar a los inocentes, pudiendo adormecer permanentemente o desaparecer a los que ya no quería vivos. Prefirió desperdigar dolor, miedo y sufrimiento para todos. Ya para terminar, capítulo 8, versículo 20 y 21. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Ni volveré más a destruir a todo ser viviente como he hecho. Llegados a este punto de la lectura, Dios había matado a cientos de miles de personas como mínimo, más miles de millones de animales, pero necesitó de un holocausto para sentirse satisfecho y halagado. Creo que no necesito gastar palabras para expresar mi opinión acerca de cómo finaliza esta narración. Voy a parar aquí, no porque falten incoherencias en el relato, sino porque creo que ya está largo el video. Solo me queda decir que este es, a mi parecer, la mayor patraña de toda la Biblia. Sin importar lo flexible o imaginativo que se sea, esto simplemente no pudo ser de ninguna forma, demostrándose que si el diluvio no ocurrió como lo plantea la Biblia, el Dios judío cristiano musulmán no existe. Bueno, gracias a todos quienes llegaron hasta aquí. Dejo mis redes sociales en la descripción para quien me quiera contactar. No olviden suscribirse dando clic en la campanita para que reciban las notificaciones del nuevo material que subo. No siendo más, un buen día para todos. Chao, chao.